Hay secretos que solo el corazón de una madre puede descifrar, mensajes silenciosos que esperan el momento justo para revelarse. Para el mundo, Carlo Acutis era un joven de jeans y zapatillas deportivas, un genio de la computación con una sonrisa radiante. Pero en el santuario de su hogar, entre sus cosas, yacía oculta una imagen, una simple fotografía que guardaba el eco de su última profecía. ¿Cómo pudo un muchacho, cuya vida se apagó en un suspiro, dejar un legado tan inmenso? ¿Y qué misterio aguardaba su revelación? Su historia comienza en la aparente normalidad de un hogar italiano moderno, donde la vida transcurría entre tareas escolares, videojuegos y la compañía de amigos. Un adolescente de su tiempo, fascinado por las posibilidades infinitas de la tecnología, pero con una mirada que parecía ver más allá de la pantalla. En esa cotidianidad se tejía un hilo invisible que conectaba su mundo digital con una dimensión espiritual profunda y sobrecogedora. Era un puente luminoso entre dos realidades que muchos consideraban opuestas, pero que en él convergían con naturalidad. Desde muy temprana edad, Antonia Salzano, su madre, observaba en su hijo una sed espiritual inusual, una inclinación hacia lo sagrado que desconcertaba y maravillaba a su familia. Mientras otros niños pedían juguetes, Carlo pedía entrar a las iglesias, buscando el silencio de los templos y la presencia de lo divino. Sentía una conexión con el misterio que no correspondía a su edad, los primeros destellos de un alma que, sin saberlo, se preparaba para una misión extraordinaria y universal, destinada a tocar incontables corazones. A través de los ojos de su madre, el mundo fue testigo de cómo florecía una fe madura en un cuerpo joven. Su insistencia en rezar el rosario, su amor por los ángeles de la guarda y una sabiduría que trascendía la lógica humana eran señales de una vida interior rica y vibrante. Ella fue la primera espectadora de un camino que se desviaba de lo común, una senda de devoción que lo llevaría a descubrir en la Eucaristía su autopista al cielo, una fuente de fortaleza inagotable. Así, surge la pregunta fundamental que resuena en millones de personas. ¿Cómo un joven de 15 años, inmerso en la cultura del siglo XXI, pudo convertirse en un faro de santidad para el mundo entero? ¿Qué fuerza lo impulsaba a unir la fe ancestral con el lenguaje digital, transformando su corta existencia en un testimonio eterno? Su vida no fue una contradicción, sino una revelación, la prueba de que el llamado a lo sagrado puede florecer en cualquier tiempo y en cualquier lugar, incluso en el corazón de la modernidad. Nació en Londres, pero fue en Milán donde su espíritu echó raíces. En el seno de una familia acomodada y moderna, donde la fe era más una tradición cultural que una práctica diaria, Carlo comenzó a manifestar una sensibilidad única. Apenas aprendió a hablar, sus preguntas no eran sobre juguetes, sino sobre el cielo y las estrellas, sobre la presencia invisible que sentía a su alrededor. Era una semilla de eternidad brotando en un terreno inesperado, un misterio que apenas comenzaba a desplegarse. Su madre, Antonia, fue la primera en percibir que su hijo no era como los demás. Escuchaba con asombro sus reflexiones, preguntas que la obligaban a buscar respuestas que ella misma no tenía. Él era un niño que la interrogaba sobre el alma, sobre el significado del sufrimiento y sobre la naturaleza de Dios. Esta curiosidad innata no provenía de una educación formal, sino de una fuente interior, un diálogo silencioso que Carlo mantenía con lo divino, desconcertando y transformando a quienes lo rodeaban. Su fascinación por los espacios sagrados era palpable. Al pasar frente a una iglesia, su pequeña mano tiraba de la de su madre, pidiendo entrar solo para saludar a Jesús. No era un capricho infantil, sino una necesidad del alma. Recogía flores silvestres en el parque para depositarlas a los pies de una estatua de la Virgen María, un gesto de amor puro y espontáneo.
En estos actos sencillos se revelaba una intimidad con el cielo que trascendía cualquier explicación lógica, un amor que florecía naturalmente. Esta conexión espiritual se traducía en una compasión activa y valiente. En la escuela, no dudaba en defender a los compañeros con discapacidades o a aquellos que sufrían acoso, convirtiéndose en su protector. Ahorraba su propio dinero para comprar sacos de dormir para las personas sin hogar que veía en las calles de Milán. Su corazón se conmovía ante el sufrimiento ajeno, viendo en cada necesitado el rostro de Cristo, a quien tanto amaba y buscaba en la Eucaristía. A los 7 años, un deseo ardiente lo consumía: recibir la primera comunión. No era la fiesta o los regalos lo que anhelaba, sino el encuentro personal con Jesús sacramentado. Su madurez espiritual era tal que obtuvo un permiso especial para adelantar el sacramento. Ese día marcó el inicio de una fidelidad inquebrantable. A partir de entonces, la misa diaria se convirtió en su cita ineludible, el centro de su jornada, su fuente de energía y alegría, su verdadera autopista al cielo. Mientras sus amigos se sumergían en el mundo de los videojuegos y las tendencias pasajeras, Carlo construía un universo interior de una riqueza asombrosa. Devoraba libros sobre la vida de los santos, encontrando en ellos amigos y modelos a seguir. San Francisco de Asís y los pastorcitos de Fátima eran sus héroes. Su habitación no era solo la de un adolescente, sino un reflejo de su alma, donde las imágenes sagradas convivían en armonía con la tecnología que tanto le apasionaba. Antonia observaba este florecimiento con una mezcla de orgullo y reverencia. Su hijo, con su fe sencilla pero profunda, se convirtió en su maestro. Fue Carlo quien la impulsó a estudiar teología para poder responder a sus preguntas, quien la reintrodujo en la práctica de la fe y quien, con su ejemplo, transformó la dinámica espiritual de toda la familia. Él no solo recibía la fe, sino que la irradiaba, convirtiendo su hogar en la primera comunidad evangelizada por su testimonio silencioso, pero elocuente. Cada uno de estos episodios de su infancia no eran anécdotas aisladas, sino las piezas de un mosaico divino que se iba componiendo a la vista de todos. Su vida no fue una preparación para una misión futura. Su misión ya había comenzado en la normalidad de sus días, en la pureza de su mirada infantil, en su generosidad desbordante y en su amor incondicional por la Eucaristía. Ya estaba presente el santo que el mundo estaba a punto de descubrir, un faro de luz en la era digital. La Eucaristía no era para Carlo un simple rito, sino un encuentro vivo y transformador. En la hostia consagrada, él veía el milagro del amor infinito, la presencia real de Jesús esperando por él. La llamaba con una certeza desarmante, mi autopista al cielo, una vía directa y segura hacia la eternidad. Para él, cada comunión era un anticipo del paraíso, un instante en el que el tiempo se detenía y el cielo tocaba la tierra, alimentando su alma con una fuerza sobrenatural. Esta convicción lo llevaba cada día, sin falta, a la Santa Misa. Antes o después de la escuela, su cita con Jesús era innegociable. Pasaba largos ratos en silencio frente al sagrario, en una conversación íntima que solo su alma comprendía. No era una obligación, sino una necesidad vital, como respirar. En el silencio de la iglesia encontraba la paz, la claridad y la energía para enfrentar el mundo, llevando esa presencia divina consigo en cada uno de sus actos cotidianos. Junto a su amor por la Eucaristía, florecía una devoción tierna y filial por la Virgen María. A ella la consideraba su confidente, su protectora, y como solía decir con una sonrisa, la única mujer de mi vida. El rezo diario del Santo Rosario era su ancla, un diálogo constante con la Madre del Cielo. En cada misterio encontraba un refugio y una guía, aprendiendo de ella la humildad, la obediencia y el amor incondicional a su Hijo, un amor que él mismo se esforzaba por imitar.
Pero este joven de alma contemplativa era también un hijo de su tiempo, un genio de la informática con un talento extraordinario. El brillo de la pantalla del computador no lo alejaba de Dios. Por el contrario, veía en la tecnología un don divino, una herramienta poderosa con un potencial inexplorado. Mientras otros usaban la red para el ocio, Carlo vislumbraba en ella un nuevo púlpito, un espacio sin fronteras desde donde se podía proclamar la buena nueva a una escala global sin precedentes. En su mente y en su corazón no existía contradicción alguna entre la fe y la ciencia, entre un rosario y un ratón de computadora. Intuyó con una claridad profética que el mundo digital era un continente por evangelizar. Comprendió que el lenguaje de los algoritmos y las páginas web podía ser utilizado para transmitir las verdades eternas de la fe. Así, su habitación se convirtió en una agencia de evangelización digital, un santuario moderno donde la oración y la programación se fusionaban en un solo propósito. Su gran obra fue un proyecto monumental, una exposición internacional sobre los milagros eucarísticos. Durante años, dedicó su tiempo y su ingenio a investigar, documentar y diseñar una muestra virtual que recorriera el mundo. Quería que todos supieran que la presencia de Jesús en la Eucaristía no era una simple creencia, sino un hecho confirmado por señales extraordinarias a lo largo de la historia. Su teclado se convirtió en un instrumento para revelar la gloria de Dios a su propia generación. De esta manera, Carlos se convirtió en un ciberapóstol, un misionero silencioso, cuyo campo de acción era el ciberespacio. Sin discursos grandilocuentes ni apariciones públicas, su testimonio se extendía a través de la red, tocando corazones en lugares remotos que nunca habría podido visitar. Demostró que la santidad no exige abandonar el mundo, sino transformarlo desde dentro, usando los propios instrumentos de la modernidad para dirigir todas las miradas hacia el cielo. Fue un pionero de la fe en la era digital. El cielo sereno de su juventud fue rasgado por una tormenta inesperada. Lo que comenzó como un cansancio persistente, una fatiga que no correspondía a sus 15 años de vitalidad, pronto reveló su verdadera naturaleza. La normalidad de su vida, con sus rutinas escolares y sus proyectos digitales, se detuvo de golpe. Un velo de incertidumbre y temor descendió sobre la familia Acutis, marcando el inicio de la prueba más grande y definitiva de sus vidas, un llamado a una fe que trascendería la comprensión humana. El diagnóstico llegó con la frialdad de la ciencia y el peso de una sentencia: leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva y fulminante. En el espacio de unos pocos días, el joven que corría por las calles de Milán se encontró en una cama de hospital, enfrentando una batalla que parecía perdida desde el principio. Para el mundo era una tragedia incomprensible, el fin abrupto de una promesa. Pero en el corazón de Carlo, este momento no era un final, sino un umbral. Ante el dolor y el pronóstico desolador, una paz sobrenatural emanaba de él, una serenidad que desarmaba a médicos y enfermeras. No había en sus ojos miedo, ni queja, ni desesperación. En su lugar había una aceptación luminosa, una confianza inquebrantable en un plan mayor que el suyo. Saludaba a quienes lo atendían con la misma sonrisa radiante de siempre, transformando el ambiente estéril del hospital en un testimonio silencioso de su fe inamovible, una fe que no vacilaba ante la inminencia de la muerte. Con una claridad que helaba la sangre y elevaba el espíritu, hizo de su sufrimiento una ofrenda consciente. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, declaró con una madurez que no era de este mundo. Su cama de hospital ya no era un lugar de padecimiento, sino un altar sagrado. Cada dolor, cada molestia, cada instante de debilidad era conscientemente unido al sacrificio de Cristo, convirtiendo su agonía en un acto de amor redentor. Para Antonia, su madre, la prueba era un abismo de dolor.
Ver a su único hijo consumirse era una herida que desgarraba su alma, un grito silencioso dirigido a un cielo que parecía indiferente. El instinto maternal se rebelaba contra la injusticia, contra la pérdida inminente. En esas horas interminables, junto a su lecho, ella experimentó la noche oscura de la fe, luchando por encontrar un sentido en medio de un sufrimiento tan abrumador, una prueba que la llevaba al límite de su resistencia. Pero a través de las lágrimas comenzó a ver algo más. La serenidad de su hijo no era una negación de la realidad, sino la manifestación de una realidad superior. En su entrega total, en su sonrisa en medio del dolor, Antonia empezó a percibir el eco de una profecía. Comprendió que la vida de Carlo no había sido una simple preparación para la santidad, sino la santidad misma en acción. Su hijo no estaba muriendo, estaba completando su misión en la tierra, enseñándole a ella y al mundo cómo se debe morir. El hospital se convirtió en el escenario de un drama sagrado. El sonido de los monitores se mezclaba con el murmullo de sus oraciones. Los pasillos, testigos de tantas historias de dolor, ahora albergaban un misterio de entrega y amor divino. Quienes entraban en su habitación salían transformados, tocados por la presencia de un joven que, en su fragilidad extrema, irradiaba una fuerza que no provenía de su cuerpo, sino directamente de la fuente de vida a la que estaba a punto de regresar. Así, la enfermedad no fue una derrota, sino el punto de inflexión que revelaría la verdadera dimensión de su alma. Su sacrificio, aceptado con amor y ofrecido por los demás, se convirtió en la semilla de un milagro mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Su corta vida terrenal llegaba a su fin, pero su verdadera misión, su legado eterno como faro de esperanza para una generación, estaba a punto de comenzar, resonando desde el cielo con una fuerza imparable. El 12 de octubre de 2006, en el hospital de Monza, el tiempo terrenal de Carlo llegó a su fin. Sus últimos días fueron un testimonio de entrega serena, una lección final impartida no con palabras, sino con la elocuencia de su paz interior. Los aparatos médicos que medían su frágil vida no podían registrar la fuerza de su espíritu, que se preparaba para el vuelo definitivo. Su cuerpo cedía a la enfermedad, pero su alma, anclada en la certeza de la vida eterna, permanecía intacta, luminosa y en paz. Su partida fue silenciosa, un suspiro que se fundió con la eternidad. No hubo una lucha desesperada contra el final, sino una aceptación mansa, como quien llega al destino anhelado tras un largo viaje. Para quienes lo rodeaban, ese instante fue un abismo de silencio, el momento en que una vida tan vibrante se apagaba. Sin embargo, en la dimensión de la fe, no era una extinción, sino una traslación. Carlo no moría, simplemente cruzaba el umbral hacia la casa del Padre, dejando tras de sí la estela de una misión cumplida. Para su familia, el mundo se detuvo. El dolor de la ausencia era una herida física, un vacío que resonaba en cada rincón de su hogar. La silla vacía frente al computador, sus zapatillas junto a la puerta, el silencio donde antes sonaba su risa. Todo se convirtió en un recordatorio punzante de la pérdida. Antonia enfrentó la prueba más oscura para una madre, sobrevivir a su hijo. Fue un luto profundo, una travesía por el desierto del sufrimiento, donde cada recuerdo era a la vez un tesoro y una daga. En medio de ese dolor, una de sus frases más célebres comenzó a resonar con una fuerza profética. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no había sido una fotocopia. Se negó a vivir una vida prefabricada, una adolescencia dictada por las modas o el vacío existencial. Fue un original hasta el último aliento, un testimonio viviente de que es posible forjar un camino único, coherente y lleno de sentido, incluso cuando ese camino es breve e incomprendido por el mundo.
Su vida entera fue una declaración de originalidad. Unió la fe de los siglos con el lenguaje del futuro, la oración contemplativa con la programación informática, la devoción a la Eucaristía con el amor a los más necesitados. No fragmentó su existencia en compartimentos estancos, sino que la integró en una síntesis armoniosa y radicalmente nueva. Su santidad no fue una imitación de modelos pasados, sino una creación auténtica, una respuesta personal y vibrante a la llamada de Dios en el corazón del siglo XXI. Así, la ilusión de la pérdida comenzó lentamente a ceder ante una certeza espiritual más profunda. Su muerte no fue el final de su historia, sino el comienzo de su verdadero impacto. Su ausencia física dio paso a una presencia espiritual que se expandiría por todo el planeta, tocando a millones de almas. La familia comprendió que su hijo no les había sido arrebatado, sino que había sido entregado al mundo como una semilla de esperanza, un faro destinado a iluminar a una generación en busca de originales. El funeral de Carlo no fue una despedida, sino una proclamación. Una multitud inesperada llenó la iglesia. Rostros jóvenes y ancianos, atraídos por el eco de una vida extraordinaria. En el aire no flotaba la desolación de la pérdida, sino la certeza serena de un nacimiento al cielo. Sus amigos, sus maestros, incluso personas que apenas lo conocían, sentían que no estaban enterrando un cuerpo, sino sembrando una semilla de eternidad. La fama de su santidad comenzó a germinar allí, en el dolor compartido y la esperanza silenciosa. Pronto, su tumba en Asís se convirtió en un destino de peregrinación. Un flujo constante de personas llegaba buscando consuelo, inspiración o un milagro. Dejaban flores, cartas y fotografías, transformando la fría piedra en un altar viviente. Las historias de gracias recibidas por su intercesión se multiplicaban, transmitidas de boca en boca y a través de las redes sociales que él tanto había amado. El joven de los jeans y las zapatillas se estaba convirtiendo en un amigo en el cielo para miles de almas anónimas. Su obra digital, lejos de quedar obsoleta, adquirió una nueva y poderosa resonancia. La exposición sobre los milagros eucarísticos que él había diseñado con tanta pasión comenzó a ser visitada por millones en todo el mundo. Cada clic era un testimonio de su visión profética, que la tecnología podía ser un vehículo para la verdad y la belleza. Su legado no era de piedra o mármol, sino un código vivo, un algoritmo de fe que seguía evangelizando mucho después de su partida. A través de su historia, un fenómeno de conversión comenzó a extenderse silenciosamente. Jóvenes que se sentían perdidos en el vacío de la cultura contemporánea encontraron en él un modelo cercano y creíble. Vieron que era posible amar a Jesús sin renunciar a su tiempo, que la fe no era una reliquia, sino una aventura apasionante. Su testimonio se convirtió en un puente para una generación que se sentía alejada de la Iglesia, demostrando que la santidad tenía un rostro moderno y una sonrisa radiante. La Iglesia, atenta a la voz del pueblo, escuchó este clamor creciente. El proceso de beatificación se inició, no como una formalidad, sino como el reconocimiento de una verdad que ya resonaba en el corazón de los fieles. Investigadores y teólogos examinaron cada detalle de su vida, cada escrito, cada testimonio, y en todo encontraron una coherencia asombrosa. La vida de Carlo no fue una simple biografía, sino un evangelio vivido en la era digital, una hoja de ruta hacia el cielo para el hombre moderno. Entonces, el cielo mismo ofreció su sello de aprobación. Un niño en Brasil, desahuciado por una rara enfermedad congénita, fue sanado de manera inexplicable tras tocar una reliquia de Carlo y rezar pidiendo su intercesión. La ciencia no encontró explicación. Para la fe, fue una señal inequívoca. El joven ciberapóstol estaba activo en la comunión de los santos. El milagro no fue solo una curación física,
sino la confirmación de que su autopista al cielo estaba abierta y que él intercedía por quienes la transitaban. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el mundo fue testigo de un momento histórico. Un adolescente del siglo XXI, con su sudadera y su amor por la informática, fue proclamado beato. Su imagen, no la de un santo medieval, sino la de un joven contemporáneo, fue expuesta para la veneración universal. Fue la celebración de una santidad posible, cercana y alcanzable. Un mensaje poderoso de que el llamado a ser santos resuena hoy con más fuerza que nunca. Carlo Acutis se convirtió así en un faro para la juventud mundial, un patrono no oficial de Internet, un guía que enseñó cómo navegar en el océano digital sin perder el rumbo hacia el puerto, seguro de la fe. Su ejemplo demostró que se puede ser popular, inteligente y moderno, y al mismo tiempo profundamente enamorado de Dios. Les recordó que la verdadera felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en ser el original que Dios soñó, un diseño único e irrepetible. Su historia rompió todas las barreras, convirtiéndose en un llamado universal. El mensaje de Carlo no era solo para los italianos, para los católicos o para los jóvenes, sino para toda la humanidad. Su vida es una invitación a redescubrir lo esencial, a buscar la Eucaristía como fuente de vida y a usar los dones recibidos, sean cuales sean, para la gloria de Dios. Demostró que cada existencia, por corta o aparentemente insignificante que parezca, puede convertirse en una obra maestra si se vive por amor. Al final, la revelación no estaba solo en una fotografía oculta, sino en el mosaico completo de su vida. Cada acto, cada palabra, cada línea de código que escribió, apuntaba a una verdad eterna. El cielo no es un lugar lejano, sino una realidad presente que se construye día a día. Carlo no dejó un recuerdo, sino una presencia viva, un desafío a cada uno de nosotros. Nos pregunta hoy, con su sonrisa eterna, si estamos dispuestos a dejar de ser fotocopias para convertirnos en los originales que estamos llamados a ser. Carlo Acutis trascendió la imagen de un adolescente piadoso para convertirse en un profeta de su tiempo. No fue un anacronismo, sino una revelación. En sus jeans y zapatillas, demostró que la santidad no pertenece a los vitrales de antiguas catedrales, sino que puede florecer en el resplandor de una pantalla de computadora. Su existencia fue un puente entre el cielo y el ciberespacio, un testimonio viviente de que la fe no teme a la modernidad, sino que la ilumina desde dentro, dándole un propósito trascendente. Su vida nos grita una verdad fundamental. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlos se negó a ser una copia. Fue una obra maestra de autenticidad, un alma que integró su pasión por la tecnología con un amor desbordante por Cristo. Su legado es una interpelación directa a una generación tentada por la uniformidad y el vacío. Nos desafía a descubrir el diseño único que Dios ha impreso en cada uno de nosotros y a vivirlo con valentía y coherencia. La brevedad de sus 15 años no disminuye la magnitud de su misión. Por el contrario, la intensifica. Su vida fue un evangelio concentrado, una demostración de que no es la duración, sino la profundidad del amor lo que define una existencia. Demostró que se puede alcanzar la plenitud en un lapso corto, si cada instante se vive como una ofrenda. Su paso por la tierra fue un destello fugaz pero cegador, una luz que sigue guiando a incontables almas en la oscuridad. Carlo no es un recuerdo del pasado, sino una presencia activa en el presente. Su autopista al cielo sigue abierta, y desde allí continúa su labor como ciberapóstol, intercediendo por aquellos que navegan en las aguas a menudo turbulentas del mundo digital. Su historia no se cuenta como la de alguien que se fue, sino como la de alguien que llegó a su verdadero destino, desde donde su influencia se ha vuelto universal,
sin las limitaciones del tiempo y el espacio. Su testimonio nos obliga a mirar hacia nuestro propio interior y a hacernos las preguntas esenciales. ¿Qué estamos haciendo con los dones que hemos recibido? ¿Cómo utilizamos las herramientas de nuestro tiempo para construir puentes hacia lo eterno, en lugar de muros de aislamiento? La vida de Carlo no es solo una historia para admirar, sino un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia vocación a la santidad, una llamada personal e intransferible a transformar nuestro mundo con amor. Al final, el mayor secreto revelado no es el de una fotografía, sino el de una vida vivida en plenitud. Carlo Acutis nos deja un mapa, no hacia su santidad, sino hacia la nuestra. Nos enseña que el cielo no es una meta lejana, sino un camino que se recorre cada día con pequeños gestos de fe, esperanza y caridad. Su sonrisa eterna permanece como una invitación abierta a dejar de ser espectadores para convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia de amor con Dios.